Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Hola, buenas tardes, Braulio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Tony. Bienvenido a la poltrona de San Antonio de Vejer. Muchas gracias. En primer lugar, como es habitual, queremos saber quién es Braulio Aguilar. Bueno, pues es fácil responder, pues un ciudadano, un vecino de San Antonio que tengo 47 años, vine a vivir a San Antonio hace 13, en el 2003. Tengo dos hijos de 11 y 9 años, perdón, de 12 y 10. Te matan, ¿eh? Hostia, ¿Te matan 13, ellos o tu mujer? De 13 y 11 años, además que lo acaban de cumplir. Que van respectivamente al 8 de abril y al instituto del pueblo. Y nada, soy de Madrid, nacido en Madrid, pero con 18 añitos aprobé una oposición y me fui a Tenerife. Allí estuve 8 años. Luego, pues el periplo habitual de los funcionarios, 2 años en Ibiza, 2 años en Palma, 2 años en Barcelona, 3 en Albacete y por fin en Valencia. En San Antonio de Vejer. En San Antonio de Vejer. ¿Cómo y por qué pasaste a ser un político activo? O comprometido con una causa. Bueno, la verdad es que fue una decisión de un día para otro, prácticamente. Bueno, siempre uno tiene la inquietud social y política de ciudadano, ¿no? Unas veces más comprometido, otras veces menos. Yo lo único que había hecho para que tuviera que ver con algo de política era pues, que he sido delegado de clase toda la vida. Luego fui el tesorero del AMPA, aquí, que me lió precisamente nuestro amigo Vicente. Y nada, pues mira, empezó, esto ya lo conté una vez en un meeting que dimos en San Antonio, en San Vicente, durante las elecciones, la campaña. Yo estuve por accidente, por casualidad, estuve en una reunión, una asamblea del 15M en Madrid. Fui a hacer un curso y salí por la boca del Metro de Sol y me encontré con el mogollón, la gente acampada y tal. Total, que yo iba a dar una vueltita por la Puerta del Sol y me quedé allí asombrado de lo que escuché, de lo que la gente decía, gente de muy variada índole, de muy variados niveles culturales, todos reclamando lo mismo, democracia real, ya, porque no era de 15M, en realidad era de la plataforma Democracia Real. Y yo qué sé, allí aquello despertó en mí algún botón de esos que tenemos todos, que a uno les da por hacerse alpinista, otros por apuntarse a una falla. Pues a mí me dio por pensar en la política. Luego ya me vine para Valencia, fui a alguna otra asamblea en la plaza del Ayuntamiento en Valencia y el tiempo pasó. Yo siempre había estado, por otro lado, cercano a la plataforma aquí en San Antonio desde que llegué, pero nunca había estado involucrado bien, porque tenía a los niños pequeños, les ayudaba a repartir la revista, a pegar carteles en las campañas, a subirme a las farolas para colgar las pancartas. Y de repente, pues en septiembre pasado, pues di el paso me inscribí en Podemos, solo por el gusto de poder participar del proceso que se avecinaba, y de repente fui a una asamblea de plataforma y se propuso la creación de Guanyé. Claro, aquello me recordó tanto a lo que había vivido en la Puerta del Sol hacía un tiempo, que dije que sí. Me metí más activamente y bueno, luego ya el paso definitivo fue que Ramón me dijo que sí quería ir en las listas. Las áreas de tu competencia en Guanyé son educación, deportes y juventud. Brevemente, dinos cómo ves la situación de estas en San Antonio. Bueno, también fiestas. Y fiestas. Bueno, empiezo por aquí. Las fiestas, yo personalmente no es que sea muy fiestero, pero bueno, yo creo que las fiestas, por hablar de la última experiencia de este año, me parece que está muy bien pensado que las fiestas se propongan al pueblo en plan participación de todas las asociaciones,
Ahora, debería ser de todas las asociaciones, no de algunas o de muchas, sino por lo menos que la opción esté en todas. Que le cueste al erario público, a las arcas municipales, lo menos posible y que sean lo más participativas, ¿no? Bueno, yo ya sin entrar en tema de fallas ni en tema de toros ni cosas de estas, ya son temas aparte para hablar un poquito más en profundidad. Luego, en tema de educación, pues es uno de los campos más importantes que tenemos en San Antonio como problema, ¿no? Tenemos un colegio de primaria que tiene los barracones, que está saturado, tiene 2 líneas oficiales y una completa habilitada. Una línea, o sea, 2 líneas significa que de cada curso hay 2, A y B, y además tenemos la habilitada, el C. Eso significa que están ocupados todos los espacios para docencia, no hay sala polivalente, no hay sala de usos múltiples, la casa del conserje se da docencia, no hay sala de lámparas, están todo ocupado. Yo estuve hablando con las 2 direcciones de los 2 centros para enterarme bien de la problemática que tenía, que por otro lado lo sé porque soy padre de los 2, y nada, intentamos trasladarle de las inquietudes en una reunión que tuvimos en Consellería con el director general de Planificación de Centros. Le trasladamos todas las propuestas que nos hicieron las 2 direcciones y bueno, ya ver en qué queda. En cuanto al instituto, pues es verdad que está menos masificado, pero ya se va masificando también, está completo. Y la carencia que más nos trasladaron fue que echan de menos un espacio común grande, parece una tontería, pero en el que poder juntarse toda la comunidad educativa. Se refieren a padres y alumnos, alguna vez. Bueno, ese espacio, sabemos la carencia que tiene este pueblo de un salón de actos grande, un anfiteatro, un sitio donde pueda servir para el teatro, para la música, para hacer un cine de verano o de invierno, o para reunirse toda una comunidad educativa, digamos, de 400 o 500 personas. Ellos, me comentaba la directora que es que hacen obras de teatro que solo pueden ir ellos, los alumnos, no pueden invitar a los padres porque es que no hay sitio. Y en cuanto a deporte, juventud, pues mira, estamos en la Casa de la Juventud, pero yo creo que juventud poca. Se echa mucho en falta un verdadero programa de actividades para la juventud, pero realmente planificado a lo largo de todo el año, no que de vez en cuando sea la semana de no sé qué, la semana del otro. Yo creo que, de hecho, los jóvenes, mi niño ya con 13 años, hay veces que me dice: papá, llévame a la Liana, llévame a la Cañada, llévame a tal, esto no puede ser, cuando tenga 16, 17 años, y de hecho vas a la Liana y claro, yo que hago mucha vida en la Liana porque vivo en Montesano, me pilla cerca, ves que allí está la Casa de la Cultura, es una maravilla, la biblioteca, que te voy a contar, la CACU, la emisora de radio, el periódico local, yo qué sé, tienen un parque de una pista de patinaje, es decir, cosas que hay que emprender proyectos que no todos van a cuajar, pero alguno cuajará, pero es que no hay nada, o sea, está todo por hacer. Y mira que yo no soy experto en la materia, pero como fijarse en lo que tienen los de al lado, que funciona, es que es tan fácil. Y bueno, y por último, deportes, pues qué te voy a contar, deportes, ese es el caballo de batalla, parece, de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno en sus primeros andares. Tenemos el tema de la piscina, mejor casi no nombrarlo. Está como está. Nosotros la única condición que pusimos fue que no se cerrara ni un solo día. Nos valía cualquier resultado salvo el cierre, dialogar con la empresa, llegar a un acuerdo para cancelar el contrato, pero siempre que no se cerrara ni un solo día. Chico, no pudo ser. Eso en cuanto a la piscina. Las escuelas deportivas municipales, pues es verdad que el equipo de gobierno ha intentado o está intentando hacer las cosas bien. O sea, eso es una cosa que a mí me parece que hay que reconocerles, porque la forma de contratar y la forma de manejar las escuelas, tanto de verano como deportivas, como las extraescolares que se hacían antes conjuntamente con los AMPAs y tal, siempre era de aquella manera, o sea, como se ha hecho todo en este pueblo, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Este equipo de gobierno nuevo yo creo que está intentando hacerlo bien, pero de momento no le sale.
came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the